¿Qué tal amigos? Los saluda su servidor Manuel Cirilo. Iniciamos formalmente las sesiones de aprendizaje para el náhuatl. Para ello vamos a establecer el abecedario y las reglas que vamos a seguir para facilitar el aprendizaje de la pronunciación. El abecedario es A, Ch, E, H, I, K, KW, L, M, N, O, P, S, T, TL, TS, W, X, Y. X se pronuncia como sh, HU se pronuncia como W, H se pronuncia como J suave, a veces con pausa, como en Hecat. Doble L se pronuncia como L larga, como en Cali. El sonido que genera K y KW juntos se van a escribir con K. Las sílabas K, K, Ki, Ko y Ku se omiten. La W se usará para Wa, We, Wi y Wo. TZ se escribirá como TS. Reitero, estos puntos nos van a ayudar a facilitar el aprendizaje en cuanto a la pronunciación, que es el objetivo de estas sesiones. Ahora pasamos al tema principal, que son los sustantivos. Para ello vamos a manejar sufijos primarios y sufijos secundarios. Para el caso de sufijos primarios tenemos TL, TLI, LI e IN. Iniciamos con TL, agua. Bueno, recalco, en mi variante no pronunciamos la L, el T, digamos nada más hasta T. Entonces agua sería at, at, mujer sería siwat, siwat, serpiente sería coat o cowat, cowat es la que más usamos. Venado es masat, masat, listón es mecat, mecat, petate, petat, petat, piedra, tet, tet. La fracción de barro es cuando tenemos una vasija fragmentada. Ese fragmento le llamamos tepalcat, tepalcat. Hombre, en mi variante es tagat, tagat. Continuamos con TLI, tli. Sangre, esti, esti. Camino, ohti, ohti. Polvo, teuti, teuti. Mazorca, sinti, sinti. Humo, pocti, pocti. Fierro o metal, teposti, teposti. En mi variante usamos más lo que es tepos, tepos. Libro, amochti, amochti. Continuamos con el sufijo li, li. Casa, cali, cali. Niña o niño, pili, pili. Arena, shali. O en mi variante usamos más shal, shal. Lucero, usamos más cital, cital. O en otras variantes citlali, citlali. Noche, yowali, yowali. O en mi variante usamos más yowal, yowal. Para el sufijo in, pavo, la hembra del pavo, totolin, totolin. Ratón, quemichin, quemichin. Conejo, tochin, tochin. Gavilán, quishin, quishin. Pez,
michin, michin, pulga, tecpin, tecpin, gusano, oquilin, oquilin, lombriz de tierra, tochoquilin, tochoquilin. Y bueno, a raíz de estudiar la fonética de estos sufijos, llegamos a las siguientes conclusiones. Si la palabra precede consonante, esta va a terminar en TLI, tli. Si precede vocal, la palabra termina en TL, tl. Si antecede L, se asimila en doble LI. Finalmente, doble L suena como L alargada, con suspiro, como en Cali o en Xochipilli. Si precede CH o X o consonante, terminan en IN. Más adelante voy a darle seguimiento con otra sesión en donde solamente me voy a pronunciar en vocabulario referente a sustantivos. Ahora bien, para los sustantivos que tienen como base los sufijos secundarios, tenemos los posesionales, e o wa. Mile, que tiene cementeras, tlale, que tiene tierras, tochua, que tiene conejos, acagua, que tiene cañas. Para los abstractos es otl, y analizando la fonética se concluyó que son equivalentes a yotl, lotl, cayotl e istli. Por lo tanto, para tlacatl, que es hombre, genera tacayot, que es humanidad. Pewa, que es comenzar, genera peucayot, que es principio. Para tenti, que es labios en mi variante o nombre para otros, tenyot, que es nombradía. Para oquichtli, que es varón, genera oquichotl, oquichotl, que es sinónimo de virilidad. Cocoa, que es doler o enfermo, cocolis o cocolisti, que es enfermedad. Para colectivos, OTL, otl, tlatoca, teuctli, cowa, generan lo que es tacayot, que es señorío, teuyot, nobleza, coguayot, que es un conjunto de convocados. Para el caso de los sustantivos abundanciales, tla, tla, acatl, oquilin, comitl, ayotl, generan acatl, que es donde hay cañas o cañaveral, oquila, gusanera, contla, donde abundan ollas, ayotla, donde abundan tortugas. Las siguientes palabras que están sombreadas en verde son de mi variante. Aguat, que es encino, soquit, lodo, zacat, zacate, ilit, ilite, ocot, ocote, tet, piedra, ayo, calabaza, cuit, palo, ahuach, rocío, oquilin, gusano, las cuales generan lo siguiente: aguata, donde abundan encinos, soquita, donde abunda lodo, zacata, donde abunda zacate, hilita, donde abundan hilites, ocota,
donde abundan ocotes. Teta, donde abundan piedras. Ayosta, donde abundan calabazas. Custa, donde abundan palos. Ahuachta, donde abunda rocío. Oquilta, donde abundan gusanos. Repito en forma de listado. Aguata, soquita, zacata, hilita, ocota, teta, ayosta, custa, ahuachta, oquilta. Tenemos otra parte que habla sobre los sufijos, bueno, los reverenciales, con el sufijo tzin, para veneración, respeto o afecto. En el caso de Nantli, que es madre, Tahtli, padre, Quali, que es bueno o bien, Amo, no para mi variante, Quema, sí para otras variantes. Estas generan Nantzin, madrecita, Tahtzin, padrecito, Qualtzin, bonísimo o buenísimo, Amotzin, decir no pero con mucho respeto, Quemacatzin, decir sí con mucho respeto. Al lado podemos observar Quemacatzin. Esta palabra aún vaya, siempre la hemos usado. Cuando el casero en una fiesta dice que cuando dice buen provecho, Xontamasehuacan, el invitado contesta, Quemacatzin. Las siguientes palabras en verde igual son de mi variante. Nosotros pronunciamos ma, que es madre, pa, que es padre, ilwit, fiesta, pahti, medicina, nana, señora, at, agua, tonal, sol, tal, tierra, cali, casa, las cuales generan lo siguiente: Mahtzin, madrecita, Pahtzin, padrecito, Ilhuitzin, fiestecita, Pahtzin, medicina, Nanahtzin, señorita, Atzin, agüita, Tonaltzin, solecito, Taltzin, tierrita, Caltzin, casita. Voy a hacer aquí un apunte. Hay que diferenciar entre padrecito y medicina. Padrecito se dice Pahtzin y medicina se dice Pahtzin. Ahora bien, pasamos a diminutivos que usan el sufijo pil, que significa, bueno, les da el significado de pequeñez o afecto. Por ejemplo, Sihuatl, mujer, Xochitl, flor, Oquichtli, varón, Sihuat, mujer, en mi variante, las cuales generan lo siguiente: Sihuapil, mujercita, Xochipil, florecita, y para mi variante generan Oquichpil, que es varoncito, y Suapil, que es mujercita. Esto sería todo para el tema de los sustantivos. Si llegara a surgir alguna observación a raíz de un análisis más a fondo o de lo que llegara a leer, se los hago saber en mi canal de YouTube comentando debajo del video. Me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.